Hola, bienvenidos a este espacio donde convergen la literatura y la filosofía. Ahora es el momento de compartirles un texto de un escritor que admiro bastante y que me parece que tiene una obra demasiado interesante y remarcable. Su nombre es Guy de Maupassant. Guy de Maupassant nació en el año de 1850 y murió en 1893. Estuvo cercano del círculo literario de Gustave Flaubert y de Iván Turgenev y Émile Zola. El cuento más destacado o el cuento que él lanza el estrellato literario de Maupassant es el cuento Bola de Sebo, que fue publicado en un conjunto de cuentos en el año de 1880. Bueno, este cuento se llama Lo horrible. La tibia noche descendía lentamente. Las mujeres se habían quedado en el salón de la quinta. Los hombres sentados a horcajadas en las sillas del jardín fumaban ante la puerta, en círculo en torno a una mesa redonda llena de tazas y de copas. Sus cigarros brillaban como ojos en la sombra cada vez más espesa. Acababan de contar un espantoso accidente ocurrido la víspera. 2 hombres y 3 mujeres ahogados ante los ojos de los invitados, frente a la casa en el río. El general G pronunció: sí, esas cosas son conmovedoras, pero no son horribles. Lo horrible, esa vieja palabra, significa algo más que terrible. Un espantoso accidente como ese conmueve, trastorna, asusta, pero no enloquece. Para experimentar horror se necesita algo más que la emoción del alma y algo más que el espectáculo de una muerte espantosa. Se necesita bien un estremecimiento de misterio, bien una sensación de espanto normal, fuera de lo natural. Un hombre que muere, aunque sea en las condiciones más dramáticas, no inspira horror. Un campo de batalla no es horrible, la sangre no es horrible, los crímenes más viles son raramente horribles. Miren, aquí tienen 2 ejemplos personales que me han hecho comprender lo que se puede entender por horror. Era durante la guerra de 1870. Nos retirábamos hacia Pont-Audemer tras haber cruzado Juan. El ejército, unos 20.000 hombres, 20.000 hombres en desorden, desbandados, desmoralizados, agotados, iba a reconstruirse en el Havre. La tierra estaba cubierta de nieve. Caía la noche. No habíamos comido nada desde la víspera. Huíamos a toda prisa, pues los prusianos no estaban lejos. Todo el campo normando, lívido, marchado por las sombras de los árboles que rodeaban las granjas, se extendía bajo un cielo negro, pesado y siniestro. No se veía otra cosa que el resplandor apagado del crepúsculo, que un ruido confuso, tenue y sin embargo desmesurado, de rebaño en marcha, un pisoteo infinito mezclado de un vago golpeteo de escudillas o de sables. Los hombres, inclinados, encorvados, sucios, a menudo incluso andrajosos, se arrastraban, se apresuraban en la nieve a largos pasos derengados. La piel de las manos se pegaban al acero de las culatas, pues helaba espantosamente esa noche. A menudo yo veía a un joven voluntario quitarse los zapatos para marchar descalzo, de tanto como le dolía el calzado. Y dejaban en cada huella un rastro de sangre. Después, al cabo de cierto tiempo, se sentaba en un campo para descansar unos minutos y no volvía a levantarse. Cada hombre sentado era un hombre muerto. ¿Cuántos de esos pobres soldados agotados que contaban con proseguir enseguida, en cuanto hubieran dado un poco de descanso a sus piernas rígidas, dejamos a nuestras espaldas? Ahora bien, apenas cesaban de moverse, de hacer circular por su carne helada una sangre casi inerte. Un invencible embotamiento los petrificaba, los clavaba al suelo, cerraba sus ojos, paralizaba un segundo aquel agotado mecanismo humano. Y se doblaban un poco, con la frente apoyada en las rodillas, aunque sin caer del todo, pues sus riñones y sus miembros se tornaban inmóviles, duros como la piedra, imposibles de doblegar ni de enderezar. Y nosotros,
Los más robustos seguíamos avanzando helados hasta la médula, marchando gracias a una fuerza mecánica. En aquella noche, en aquella nieve, en aquella campiña fría y mortal, aplastados por la pena, por la derrota, por la desesperación, y sobre todo oprimidos por la abominable sensación del abandono, del final, de la muerte, de la nada. Divisé a dos gendarmes que sujetaban por los brazos a un hombrecillo singular, viejo, sin barba, de aspecto verdaderamente sorprendente. Buscaban un oficial creyendo haber cogido a un espía. La palabra espía corrió enseguida entre los rezagados y se formó un círculo en torno al prisionero. Una voz gritó: «¡Hay que fusilarlo!» Y todos aquellos soldados que se caían de agotamiento y que solo tenían en pie porque se apoyaban en sus fósiles, sintieron de pronto ese temblor de cólera furiosa y brutal que empuja a las multitudes en la matanza. Quise hablar. Yo era entonces el jefe del batallón, pero ya nadie reconocía a los jefes. Me habrían fusilado también a mí. Uno de los gendarmes me dijo: «Hace 3 días que nos sigue. Pide a todo el mundo informes sobre la artillería». Traté de interrogar a aquel ser. «¿Qué hace usted? ¿Qué quiere? ¿Por qué acompaña al ejército?». Farfulló unas palabras en un dialecto ininteligible. Era realmente un extraño personaje, de hombres estrechos, de mirada solapada, y estaba tan turbado en mi presencia que verdaderamente no dudé de que fuese un espía. Parecía de mucha edad y muy débil. Me miraba de soslayo con un aire humilde, estúpido y malicioso. Los hombres que nos rodeaban gritaban: «¡Al paredón! ¡Al paredón!», le dije a los gendarmes. «¿Me responden ustedes del prisionero?». Aún no había acabado de hablar cuando un empujón terrible me derribó y vi, en un segundo, cómo los soldados furiosos cogían al hombre, lo tiraban al suelo, le pegaban, lo arrastraban al borde del camino y lo arrojaban contra un árbol. Cayó ya casi muerto sobre la nieve. Lo fusilaron al punto. Los soldados disparaban sobre él, cargaban sus armas, volvían a disparar con una hazaña brutal, se peleaban por coger el turno, desfilaban ante el cadáver y seguían disparando sobre él, como quien desfila ante un ataúd para rociarlo con agua bendita. Pero de repente corrió un grito: «¡Los prusianos! ¡Los prusianos!». Y oí en todo el horizonte el rumor inmenso del ejército que corría enloquecido. El pánico, nacido de aquellos tiros sobre el vagabundo, había asustado a los propios ejecutores que, sin comprender que el espanto provenía de ellos mismos, escaparon y desaparecieron en las sombras. Me quedé solo ante el cuerpo con los 2 gendarmes a quienes su deber retenía a mi lado. Alzaron aquella carne magullada, molida, sangrante. «Hay que registrarlo», les dije, y les tendí una caja de cerillas que llevaba en el bolsillo. Uno de los soldados alumbraba al otro. Yo estaba de pie entre los dos. El gendarme que manejaba el cuerpo declaró: «Vestido con una blusa azul, una camisa blanca, un pantalón y un par de zapatos». La primera cerilla se apagó. Encendieron la segunda. El hombre prosiguió, volviendo los bolsillos. Un cuchillo de asta, un pañuelo de cuadros, una petaca, un trozo de bramante, un pedazo de pan. La segunda cerilla se apagó. Encendieron la tercera. El gendarme, tras haber palpado un buen rato el cadáver, declaró: «Nada más». Yo dije: «Desnúdenlo, quizá encontremos algo junto a la piel». Y para que los 2 soldados pudieran actuar al mismo tiempo, me puse yo mismo a alumbrarles. Los veía el resplandor rápido y pronto extinguido de la cerilla quitar las ropas una a una, dejar al descubierto aquel sangriento paquete de carne aún caliente y muerta. De pronto, uno de ellos balbuceó: «¡Caray! Mi comandante es una mujer». No podría decirles qué extraña y punzante sensación de angustia me invadió el corazón. No podía creerlo y me arrodillé en la nieve ante aquella papilla informe para ver. Era una mujer. Los 2 gendarmes, confundidos y desmoralizados, esperaban que yo emitiese una opinión, pero yo no sabía qué pensar, qué suponer. Entonces, el sargento pronunció lentamente: «A lo mejor venía buscando a su hijo, que era soldado de artillería y del cual no tenía noticias». Y el otro respondió:
A lo mejor, sí, puede ser. Y yo, que había visto cosas muy terribles, me eché a llorar y sentí ante aquella muerte, en aquella noche helada, en medio de aquella llanura negra, ante aquel misterio, delante de aquella desconocida asesinada, lo que significa la palabra horror. Ahora bien, he tenido la misma sensación el pasado año al interrogar a uno de los supervivientes de la misión La Terre, un tirador argelino. ¿Conocen ustedes los detalles de ese drama atroz? Hay uno, empero, que quizás ignoren. El coronel iba a Sudán por el desierto y cruzaba el inmenso territorio de los Tuareg, que son en ese océano de arena que va del Atlántico a Egipto y del Sudán a Argelia, una raza de piratas comparable a los que antaño asolaban los mares. Los guías se confundían de columna, pertenecían a la tribu de los Chambá, de Uarkla. Ahora bien, un día montaron el campamento en pleno desierto y los árabes declararon que como el manantial estaba aún un poco menos lejos, irían a buscar agua con todos los camellos. Un solo hombre previno al coronel de que lo traicionaban. Plater no lo creyó y acompañó al convoy con los ingenieros, los médicos y casi todos sus oficiales. Fueron asesinados junto al manantial y todos los camellos capturados. El capitán del puesto árabe de Uarkla, que se había quedado en el campamento, tomó el mando de los supervivientes, espaís y tiradores, e iniciaron la retirada, abandonando bagajes y víveres por falta de camellos para llevarlos. Iniciaron pues la marcha por aquella soledad sin sombras y sin fin, bajo un sol devorador que los abrazaba de la mañana a la noche. Una tribu acudió a someterse y trajo dátiles. Estaban envenenados. Casi todos los franceses murieron, entre ellos el último oficial. Solo quedaban unos cuantos espaís, como el sargento Pauvegan, a más de los tiradores indígenas de la tribu de Chambá. Tenían aún 2 camellos, pero desaparecieron una noche con 2 árabes. Entonces los supervivientes comprendieron que iban a tener que devorarse entre sí, y en cuanto descubrieron la huida de los 2 hombres con los 2 animales, los que quedaban se separaron y echaron a andar uno a uno por la blanda arena, bajo la cruel llama del sol, una mayor distancia que la del tiro de fusil. Caminaban así todo el día, levantando en cada lugar, en la extensión quemada y llana, esas columnitas de polvo que señalan desde lejos a quienes marchan por el desierto. Pero una mañana uno de los viajeros se desvió, bruscamente acercándose a su vecino, y todos se detuvieron a mirar. El hombre hacia el cual marchaba el soldado, hambriento, no oyó, sino que se tumbó en el suelo y apuntó hacia el que llegaba, cuando lo que creyó a buena distancia, disparó. No le dio el otro, que siguió avanzando y después, encarando a su vez, mató a su camarada. Entonces los demás acudieron de todo el horizonte a buscar a su parte. El que había matado descuartizando al muerto lo distribuyó. Se espaciaron de nuevo aquellos aliados irreconciliables hasta que el próximo asesinato los aproximara. Durante 2 días vivieron de la carne humana repartida. Después reapareció de nuevo el hambre, y el primero que había matado mató otra vez, y otra vez como un carnicero cortó el cadáver y lo ofreció a sus compañeros, quedándose solo con su ración. Y así continuó esta retirada de antropófagos. El último francés, Pauvegan, murió asesinado a orillas de un pozo, a víspera del día que llegaron los auxilios. ¿Comprenden ustedes ahora qué es lo horrible? Que yo entiendo, pero horrible. Esto es lo que nos contó la otra noche el general del G. Bueno, hasta aquí dejo la lectura de este relato. Es interesante la explicación a través de este cuento, esa idea del horrible, frente a un conjunto de soldados que tienen que sobrevivir en medio de una helada bastante difícil. Les agradezco su presencia. Quería contarles que he leído un cuento que pertenece a clásicos de horror de Palabras Rodantes. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.